Y bien, señores, por aquí tenemos el ramal del motor, de los cables que van hacia la cabina. Hay una parte que está en el motor actualmente, que es la que contiene los cables de todos los sensores, el plug de la computadora, entre otras cosas. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí, en este pequeño reguero que ustedes ven, es sacando todos los cables que nosotros no vamos a utilizar. Cables, por ejemplo, este conector que va a la cabina tiene cables que quedan sueltos aquí, que no nos interesa, entonces nosotros lo sacamos del ramal. Al final lo que queremos eliminar, por ejemplo, este conector, y este quiero utilizarlo como el conector principal, donde van a estar todas las señales de lo que va hacia el tablero, o sea, hacia el vehículo, hacia dentro del vehículo. Es decir, ahí estaría la luz de la lubricación, el cable de la temperatura, el cable del switch, que es quien va a activar el relay que alimenta todos los sensores, entre otras cosas. Todo lo vamos a poner en este bloque principal. Falta buscar la parte donde se conecta, que tendría que ir a un junker a removérselo a uno de las jipetas que hay ahí, de las Explorer. Ya hemos removido bastante, como pueden ver aquí. Esta caja de relay, que puede servir para conectar cualquier accesorio, la removimos del ramal, ya que la mayoría de estos relays se utilizaban para cosas de ABS y para algunos accesorios dentro del vehículo que no nos interesan. Por igual tenemos este otro, contiene varios relays también. Y fíjense cómo tenemos cable aquí que podemos utilizar para cualquier conexión. De aquí de la caja de relay y fusibles también hemos sacado algunos. Por ejemplo, todos esos fusibles que están aquí faltantes, ya la mayoría o todos están identificados. Lo que hacemos es que lo identificamos con un papelito. Como pueden ver, por ejemplo, ahí dice fusible 8. Yo tengo una imagen de esta caja que me indica cuál es el fusible número 8. Con eso ya yo sé que si necesito conectar algún accesorio al fusible 8, o sea, con ese cable, simplemente tengo que conectarlo donde yo quiera y poner el fusible correspondiente en la posición que va. Por ejemplo, miren este otro. No se lleven mucho de la letra rosada, eso no fui yo, eso fue mi novia. Mini fusible 21. Miren el comentario, miren el comentario que le pongo. El 21, como es mini fusible, es correspondiente a esta sección de aquí, que es la que contiene los mini fusibles. Entonces, básicamente dejo todos esos cables ahí y los reutilizo en caso de que necesite. De lo contrario, se pueden quedar ahí porque realmente no me interesan. Si yo quisiera conectar accesorios, yo preferiría quizá poner una caja de esta por fuera, que me quede fuera de lo que corresponde al motor como tal. Aquí tenemos relé de computadora, de bomba de gasolina y el del aire acondicionado. Ese tampoco se va a utilizar, creo que ese es de la bocina, si mal no recuerdo. Entonces, en estos dos fusibles que quedan, creo que me faltan algunos, dos de esos por sacar, o uno, pero estos que están aquí son los principales y son los que van a alimentar la corriente del vehículo en sí. Por ejemplo, este fusible de aquí, de 60 amperes, corresponde a este cable marrón con negro. Ese cable marrón con negro, si lo identificamos, viene hacia acá. Entonces ese cable, por ejemplo, lo podemos utilizar para alimentar toda la corriente dentro del vehículo, de manera que las luces del techo enciendan cuando yo abra las puertas, las luces del tablero y todo lo demás. En el Bronco hay otro cable que se energizaba al momento de que uno encendía el vehículo y empezaba a generar el alternador. Yo lo que hago es que lo alimento con otro de los fusibles directamente. Le pongo corriente fija, que sería, por ejemplo, este amarillo, ese cable amarillo que ven ahí, que corresponde al fusible de esta posición. Si lo identifican aquí, este cable amarillo viene nuevamente aquí al plug marrón. Por eso es que vamos a utilizar este plug, porque ya tiene la mayoría de cables ya en sus posiciones, y así nos evitamos tener que cortar y empalmar o hacer alguna soldadura
aunque al final necesitamos la soldadura, porque si yo consigo la parte de aquí, los cables que saldrán de ahí van a soldarse con los que van para dentro del vehículo. Pero me es útil porque en caso de necesitar desconectar el ramal por alguna razón, solamente tengo que desconectar este conector y ya. El vehículo se queda sin energía totalmente. La misión es sacar este plug de aquí. Al sacar este plug, los cables de aquí que queden sueltos, como en este caso, también los sacaremos. Lo que deben de quedar realmente son cables de aquí hacia este conector, que son los que van a energizar el vehículo, como le dije, y cables de este conector, que es el que va al ramal del motor. Ahí están cables de los sensores, temperatura, aceite, sensor de velocidad, el cable del switch cuando se abre, se pone en la posición de encendido, el que alimenta, pasa la corriente para allá a través del relay de la computadora, entre otros cables. Entonces este sería el único que se quedaría intacto, ese no se va a tocar. Luego de que finalicemos aquí, vamos a forrarlo. Yo he tratado de salvar los forros para volver a forrarlo como va y así evitar el reguero. Esta cebolla es para el aire acondicionado, me parece que es de la parte de alta del aire acondicionado, y lo que haremos es que este cable que está aquí se conectará con la corriente que viene del botón de encendido del compresor del aire acondicionado dentro del vehículo. Entonces esa cebolla va en la tubería que sale del compresor hacia el condensador. Entonces, si se da la condición de que el sistema tiene gas y todo, y que no hay una presión demasiado alta, él dejará pasar la señal a través de este cable, que es el otro, y ese cable verde, si lo seguimos, va hacia el relay del aire acondicionado. Lo pueden ver ahí, verde con mamey. Entonces ya por ahí el cable saliente de ahí sería este negro, y ese negro es el que va al ramal principal, que sería aquí, y de aquí va al compresor. Con eso encendería el aire acondicionado. Y básicamente es esto, señores. No he grabado todo el proceso desde que inicié a sacar todos esos cables que están ahí, porque me toma mucho tiempo a veces identificarlo, pero estoy tratando de grabar lo más posible todo el proceso de instalación del motor y acondicionamiento en cuanto a la parte eléctrica y demás. Bueno, señores, ya estamos listos. De la caja de relay, este conjunto de cable que está aquí lo puedo utilizar para cualquier accesorio que yo quiera. Son los diferentes fusibles que se encuentran en la caja, tanto grandes como pequeños. Esos se van a quedar aparte, o sea, identificados aparte. De aquí, ese positivo que alimenta la caja de relay fusibles. Entonces, de aquí, de este ramal de cable, muchos van acá, que este es el conector que vamos a utilizar para alimentar todo el vehículo. Corriente del vehículo, alternador, como le había comentado, temperatura, los cables del conector del OBD2. Tenemos aquí RPM, aceite, temperatura, así sucesivamente. Estas son tierras comunes. Estas tierras que están ahí, que se unen a ese cable, alimentan tierras de los diferentes relay. Puede ser, creo que ahí está el de la computadora. Si no es ese, es este, pero me parece que este va a la computadora realmente. Estos son tierras de la computadora, y estos de aquí son las tierras de los relay. El relay de la computadora, de la bomba de gasolina, etcétera. Entonces, por aquí tenemos este conector que va al ramal que está en el motor también, al igual que este. Entonces aquí se encuentran las corrientes del alternador,
ese cable amarillo, una tierra. Ese cable verde corresponde a la luz de la generación, que la tengo identificado aquí como alternador. Y hay un cable que es negro con amarillo aquí, y ese cable negro con amarillo corresponde al aire acondicionado. Esta válvula, como le comentaba, es la válvula de presión. Cuando enciende el aire acondicionado, simplemente por este cable recibe un positivo. Si la válvula está, si el sistema de refrigeración del aire acondicionado está correcto, no hay, la presión está dentro del rango que necesita, deja pasar la corriente, y eso pasa directamente a través del relay que está aquí. Es el relay que controla la computadora para cortar para asimismo cortar la corriente del compresor del aire acondicionado cuando uno acelera a fondo, por ejemplo. Y nada, esa corriente es la que llega aquí, el cable que le indicaba. Estos cables que están acá son cables que tengo que identificar en el ramal del motor, a ver hacia cuáles sensores se dirige, porque ahora mismo eso no van ni adentro del vehículo ni los tengo ubicados realmente. Son muchos cables, pero es muy posible que muchos de esos no se utilicen. Los esenciales para el encendido del motor están aquí ya, que es sencillo. El vehículo, cuando abre el switch, manda una corriente, activa la caja de relay para la computadora, y de ahí salen corrientes hacia la computadora y se energizan todos los sensores. Hay un cable aquí que me parece que es este, es para la bomba de combustible. Ese relay lo controla la computadora también, y cuando doy encendido ya con esos cables energizados, pues el vehículo debe de encender. Voy a identificar esos cables, luego haré otro videito, quizás indicando de qué eran esos cables y si van a necesitar o no. Y ya, luego de que forre ramal, le haré otro video o tiraré fotos.